Se llama Manual. Ok, bueno, bienvenidos a este taller sobre discursos. Vamos a dar manual de supervivencia en la categoría de discursos por parte de la adjudicación del Campeonato Nacional de Panamá 2022. Entonces, si pueden pasar la diapositiva, por favor. Voltear en discursos es frustrante y no queremos ver a personas frustradas, ¿no? Entonces, por eso hemos decidido agarrar y darles como unos pequeños tips sobre cómo poder sobrevivir o poder llevarse esta categoría de discursos sin que ella te lleve a ti por delante. ¿Sí la pueden pasar? Entonces, aquí te vamos a dar consejos sobre, uno, tiempo, y segundo, cómo abordar el tema de la emocionalidad, que es uno de los criterios pilares donde la gente tiende a ser como más, digamos que se tiende a equivocar un poquito más o tiende a tener como deficiencias al no saber cómo abordarlo en sí. Ahí añadir de que son todas observaciones que como equipo hemos tenido de las rondas acumulativas del Circuito de Panamá. Entonces, es con mucho cariño para que en estas áreas de mejora ustedes puedan potenciar y así ser grandes cursistas. Sobre nosotros. Primero tenemos a Daniela Martuchelli, que es una estudiante de sociología, ha sido subcampeona de Open 2022 y adicionalmente en discursos 2020-2022 en CEMUD. Ha sido campeona de múltiples torneos, incluyendo el Nacional de Perú 2022 y la Copa de Damián 2021, como también ha formado parte de diversos equipos de adjudicación, como en el Nacional de México 2022, en el Tono 2022, COIN, ADMM, y adicionalmente ahorita está preparándose para hacer adjudicación de CEMUD de Panamá en 2023. De mi parte, mi nombre es Valeria Fabuzzi, yo soy estudiante de comunicación social. He sido panelista en diversas finales de discursos, en las que destacan CEMUD 2022, Tono 2022, Olympus y Break en el CNDI 2023. Soy la mejor persona jueza del TOJA 2022 y adjudicación de discursos en el ADIOS 2022. Listo, entonces, luego de esa maravillosa presentación, vamos con un poco el tiempo. ¿Qué es? ¿Cómo manejarlo? Hay veces donde cuando empezamos en discursos no llegamos ni al minuto y es justamente importante desarrollar un poco eso. Entonces, nos interesa mucho de que puedan seguir estos pasos, son una guía, nada está cuadriculado y ustedes pueden encontrar su propia manera, pero creemos que es una base para que ustedes empiecen. El consejo de conejo que siempre les podemos dar es siempre, siempre, siempre llevar un cronómetro muy cerca. No se confíen de que van a hablar y el tiempo se va a llenar, o de la nada creen que tienen tiempo infinito y se pasan del tiempo y no logran cerrar o concluir sus ideas. Entonces, siempre tener un cronómetro, al igual como estamos acostumbrados en debate open, nos ayudará mucho justamente a equilibrar. Cuando tú ves que en el discurso vas, no sé, 30 segundos y sientes que no puedes dar más, pensar en otra idea que puedes sacar y así. Ahí apoyarse es muy importante. Lo primero que se tiene que hacer es leer la dinámica y la temática. Pueden ayudarse, por ejemplo, subrayando el PDF que van a tener o escribiendo o anotando las ideas más importantes, ¿no? Siempre tienen que tener a la vista la dinámica para no perderse. Muchas veces leemos la dinámica y nos dicen, por ejemplo, tienes que persuadir a la persona y nosotros terminamos contándole una anécdota a esta persona. Entonces, saber muy bien las instrucciones hace que seamos atingentes, que logramos seguir las instrucciones y hacer lo que la ronda nos pida. Y ojo, normalmente esto está resaltado o es como muy visible para las personas. Ahorita vamos a pasar a una diapositiva para tener en claro esto. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Aquí nos basamos en la ronda 1 que tuvimos en el Nacional de Panamá, que se llamó el Mercadito. Entonces, si leemos la introducción, dice, llévele los mejores productos y servicios de todo el istmo con los precios B y B y B. Para esta dinámica, los discursistas deberán probar sus dotes de comerciantes y exponernos por qué deberíamos adquirir estos productos y o servicios. No sé si alguien del público quiere levantar la mano y comentarme qué es lo más importante o qué es lo que la ronda le está pidiendo a la persona discursista.
hacer que la otra persona compre el producto. Exactamente, muchas gracias por la participación, Uciel. Es justamente exponer por qué deberían adquirir estos productos. Tiene que ser un discurso persuasivo. Entonces, no dejarse llevar por todo lo que dice, sino captar esa idea es sustancial para que luego todo el discurso no estés diciendo por qué por qué, no sé, el sombrero pintado es muy bonito, o para que no nos expliquen la historia del sombrero pintado. Eso no es lo que nos exige esta ronda en particular, nos exige persuadir. Por otro lado, en el de caminante no hay caminos, dice camino al andar. La idea también está como al final de la ronda, ¿no? Es como, tendrán que conectar aquello que perciben con las preguntas. Se les asignará una foto y descripción de la ruta del caminata célebre. Ahí está. La ruta de la caminata célebre, eso hay que conectarlo. ¿Con qué hay que conectarlo? Con las preguntas. ¿Qué es lo que iniciar, andar y terminar por esta caminata me puede enseñar? Entonces, fíjense que esta es una ronda con dos temáticas. No es como la anterior, que es, vamos a dar un producto persuade, sino es, primero vas a tener una foto, observa la foto. Segundo, entiende la descripción de la caminata. Y tercero, responde la pregunta relacionada a la foto y a la descripción. Entonces, aquí se ve cuáles son las instrucciones de la persona discursista. Por eso es súper importante y sustancial que lean muy bien para que el tiempo lo utilicen de manera inteligente, para que luego cuando estén a punto de terminar digan, pucha, he escrito o tengo una idea de todo lo que voy a decir, pero no logré responder a la pregunta de qué es lo que andar en esta caminata me puede enseñar. Entonces, probablemente no les vaya muy bien, se pongan nerviosos y no salga lo mejor posible el discurso. Si puedes retroceder, por favor, Emanuel, a la anterior diapositiva. Listo. El segundo camino que tenemos para hacer es seguir tu instinto. ¿Y cómo va de esto? Es hacer una lluvia de temas corta, ¿no? Es empezar a girar en donde más cómodo yo me pueda sentir. Entonces, para esto también voy a utilizar un ejemplo en la ronda 1. Emanuel, 2 diapositivas después, por favor. Listo. Aquí vamos a utilizar el ejemplo del sombrero pintado. ¿Cómo hacer una lluvia de ideas corta para que nos alcance el tiempo? En esta dinámica tenían 5 minutos de preparación, entonces siempre uno se pone nervioso con cómo gestionar ese tiempo. Lo primero que le diría es, después de haber entendido que tienen que persuadir, pensar en qué pueden decir velozmente el sombrero pintado, ¿no? Empezar a decir, ya, puedo decir que el sombrero pintado es, no soy panameña, yo no sé, y me puedo estar equivocando con lo que voy a decir. Pues puedo decir, por ejemplo, el sombrero pintado tiene un precio accesible. El sombrero pintado es algo único de Panamá, es reconocido en todo el mundo. El sombrero pintado lo usaba mi abuelo y tuvo un sombrero pintado desde los 20 hasta los 80. Entonces, es algo que puede durar mucho, tiene muy buena calidad y así. Entonces, fíjense que empiezan a hacer una lluvia de ideas de todo y empiezan a recorrer, ¿no? Y ustedes dicen, va, tengo esta lluvia de ideas, ¿con qué me siento cómodo? Me siento cómodo hablando del precio, tal vez me siento más cómodo hablando de la buena calidad del sombrero pintado. Y puedo hablar no solamente de su buena calidad porque mi abuelo lo usó, sino de la buena calidad porque veo a las personas que son artistas constantemente fabricándolos con mucha paciencia y con mucho amor. Entonces, ahí tú con esa lluvia de ideas cortas, tú te puedes dar cuenta de más o menos por dónde vas, cuál va a ser más o menos tu estructura y qué ideas te gustan un poco más y te gustaría desarrollar más por cómo eres. ¿Por qué te interesa? ¿Por qué te gustaría a ti como comprador que te guste? Por ejemplo, a mí, por decir algo, más que el dinero me interesaría si el sombrero pintado tiene una identidad panameña, porque como extranjera me interesaría tener un producto panameño. Entonces, por ahí también irse con esa línea. Ahora sí, retrocede 2 diapositivas. Gracias, Emanuel, por estar saltando por el PPT. Y vale, tú vas con las otras 2. Chévere. Ajá. Cuando hablamos, por ejemplo, de tener ideas, que es lo que venía diciendo Dani, es súper importante no solamente ver cuántas pueden salir dentro de mi prep time, sino cómo yo las puedo conectar a la temática. Por ejemplo, cuando yo voy a agarrar, yo siempre debo tener un objetivo muy claro y es qué es lo que yo quiero hacer con este discurso, a dónde yo lo quiero llevar, qué quiero impactar, ¿no? En ese sentido, cuando tú agarras y empiezas como con tu prep time, es muy deseable que tú te hagas esa pregunta. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con esto? Más allá de lo que me pide directamente la dinámica, sino como a dónde lo voy a orientar. Por ejemplo, en la primera dinámica del mercadito te piden que vendas, por ejemplo, el sombrero pintado. Te están pidiendo que tú lo vendas. Entonces yo digo, ok, ¿cuál es el objetivo de la dinámica? Es que yo venda este producto a la persona receptora empática que me está escuchando en este momento, que es la persona jueza. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Cómo yo agarro y cuál va a ser mi objetivo? ¿Cómo yo lo voy a vender? Entonces se genera como un objetivo linkeado al otro, que no conviven de forma aislada, sino que deben estar como juntos. Por ejemplo,
creo que mi objetivo para vender esto va a ser dar como ciertas características positivas, pero decir como en cierta parte por qué posiblemente no una persona de Panamá, sino porque una persona, por ejemplo, turista debería comprarlo. Entonces le digo, fíjate, el sombrero pintado no solamente tiene un sentido ornamental increíble dentro del país, y no solamente lo puedes estar utilizando para todo el tiempo, sino que también Panamá tiende a hacer calor, a veces hace sol, o sea, tampoco soy panameña, pero me lo supongo, ¿no? Tiene playas hermosísimas donde hace demasiado sol y creo que te va a servir bien usar un sombrero pintado. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de sentirte que estás en Panamá y que estás viviendo esta increíble experiencia, ¿no? Creo que eso como que era en parte lo que se busca, ¿no? Que es, voy a tener una idea, pero estas ideas deben estar conectadas a dos objetivos, y es el objetivo de la temática y mi objetivo propio como discursista y cómo yo lo voy a querer abordar, ¿no? También en el cierre, ten en cuenta de qué era la temática, siempre tenla presente al lado tuyo, o sea, que es lo que dice Daniela, no es que, la leí, la leyeron y bueno, comienzo a desglosar lo que quiero hacer, sino tenerla presente y estarla leyendo constantemente para poder agarrar todas las ideas posibles que se puedan generar. Por último, depurar. A ver, ¿qué es depurar directamente? Va a ser leer todo lo que has escrito. Esto recomiendo que lo hagan que sí, un minutico antes de que termine el prep time para que ustedes puedan agarrar y tengan como ese tiempo de ver, ok, mira, esto es coherente con lo que estoy diciendo, con el objetivo que estoy planteando. ¿Lo elimino? ¿No lo elimino? Creo que esas son preguntas que al final uno tiene que dejar como muy concreto lo que quiere decir y cómo uno quiere dar como ese mensaje. Por ejemplo, se tiene que pensar y se tiene que tener en cuenta también qué impactar y qué desglosar dentro. Esto particularmente debe estar como desde el principio del discurso, desde el principio del prep time. ¿A qué me quiero referir? Tuvimos nuestra lluvia de ideas, sacamos todo lo que teníamos dentro, ahora, ¿qué voy a impactar? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? O sea, lo quiero llevar desde un punto de vista un poquito más emotivo, desde un punto de vista posiblemente un poquito como más comerciante, o sea, ¿a qué punto yo quiero como llegarlo y cómo yo quiero impactar a la persona receptora empática que me está escuchando y cómo yo quiero impactar incluso a la audiencia y hacer que ellos, bueno, me quieran comprar mi sombrero pintado, pues, que es como el objetivo que tenía esta ronda. Entonces, en ese momento creo que es muy importante ver qué me sirve, qué no, y posiblemente no lo elimines, sino que déjalo como al fondo, déjalo como un tipo de backup, que posiblemente, bueno, si la ronda duraba 3 minutos con 15 y yo ya llevo 2 minutos y no quiero terminar mi discurso ahorita, bueno, ¿qué más puedo sacar? Y aquí entran como estas cosas que posiblemente, si no son coherentes, directamente elimínalas, pero si por ejemplo tienen un poco de coherencia, pero te parecía que no eran tan relevantes o no eran tan importantes, termina integrándolas al final y ve cómo lo puedes hacer de la mejor forma para que logres como de ese impacto, pero también desglosa tus ideas principales para que estén bien estructuradas. Entonces, bueno, ahorita las siguientes 3 láminas. Si me dejas añadir algo antes de que cambies Sí. las diapositivas, Manuel. Primero, vamos a cambiar de tema, porque como dijimos, va a ser tiempo y emocionalidad, así que si tienen alguna pregunta, por favor vayan pensándola, levanten la mano o escriban en el chat. Yo tengo 2 cositas solo para añadir a lo último que ha dicho Valeria. Primero, con respecto a esto de qué impactar y qué desglosar. Al final el discurso fluye. Si ustedes en este tiempo, imaginemos que esta gestión del tiempo no les va bien y salen a dar su discurso y no tienen nada, ni en su cabeza, ni escrito, absolutamente nada, tranquilos, el discurso va a fluir. Ustedes igual esos 5 minutos tal vez no tienen todas las ideas o tal vez no lograron hacer una lluvia de temas tan eficiente, pero sí saben qué es lo que se les pide y sí saben su temática. Entonces, ahí usar esa base, aunque crean que es poco, les ayuda inmensamente para que el discurso corra y logren cumplir más o menos con la idea del tiempo, lo estén haciendo mejor de lo que creen. En segundo lugar, solo para aclarar, y esto no lo hemos puesto porque el tiempo y los minutos depende ya de cada quien, pero solo por un tema de base, más o menos leer la dinámica y la temática y saber a qué se refiere debería no tomar más de 1 minuto. La lluvia de ideas también debería tomar más o menos 1 minuto. Lo de tener las ideas e ir desarrollándolas, como bien explicado Valeria, puede tomar 1 minuto y medio, 2, y en caso tienen 5 minutos de prep time máximo, depurar, como decía Valeria, que les toma 1 minuto. Y es eliminar lo que creen que ya no va, lo que creen que no funciona, lo que creen que tal vez lo dijeron por emoción, y luego de lo que les quede, impactar y desglosarlo para que logre ser eficiente el discurso y, como decía Valeria, que va a fluir lentamente.
Entonces, habiendo hecho esas dos añadiduras y creyendo que ya les di suficiente tiempo, no sé si hay alguna pregunta que hacer sobre el tema del tiempo y la gestión. Tal vez pueden comentar su propia experiencia, qué dudas les surgen, qué nervios enfrentan, obstáculos para ayudarlos. Vale, parece que estamos con discursistas muy capos, que han entendido todo, así que está todo bien. Parece que lo hemos hecho bien, Valeria. Sí. Listo. Así que creo que, como bien decías, Emanuel, puedes pasar las siguientes 3 diapositivas. Ok. Los criterios pilares. Dentro de lo que se evalúa en discursos, tenemos criterios pilares y tenemos elementos. Los elementos los vamos a abordar más adelante. Por ahora, vamos a explicar qué son los pilares. Primero tenemos el de atingencia, que esto ya lo introdujo Daniela, y es prácticamente la conexión, relación o generar el vínculo que existe entre el contenido del discurso y lo que requiere la dinámica o el objetivo que ésta pide. Por ejemplo, en el caso de lo que venía haciendo el mercadito, te pedía efectivamente que tenías que vender el producto. Eso parte de lo que te exige la dinámica. Ahora, como yo soy atingente, bueno, desarrollar un discurso en pro de vender este producto basándome en eso. ¿Qué es la creatividad? La creatividad lo podemos resumir en dos factores como sencillos, que son la originalidad y la memorabilidad. La originalidad técnicamente es como el uso de recursos narrativos, también como experiencias personales, ejemplos cotidianos, anécdotas, etcétera, que te ayuden a, por ejemplo, apropiarte de no solamente del tema, que se explicará más adelante, sino que también le den como un sentido original, le den un sentido único al discurso que tú estás brindando. Segundo, tenemos como una memorabilidad, es como generar una gran impresión al punto, al punto que la audiencia y las personas receptoras empáticas dentro de un tiempo puedan decir, ah, mira, esta persona dijo esto en un discurso. ¿Qué forma parte de la creatividad en sí? Todo lo que tú puedas explorar dentro de la dinámica, cumpliendo obviamente siendo original y memorable. Al final se puede ver como lo que decíamos anteriormente, hacer esa lluvia de ideas, ver qué tantas capas puede tener como es no solamente la dinámica, sino la temática que me tocó. Y creo que eso es como sumamente importante a la hora de leer la dinámica, leer la temática y ver qué tanto yo puedo decir de esto o qué otros factores. Posiblemente algo súper memorable es irse contra lo que se intuye de lo que van a ir, lo que puede ir un discurso. Por ejemplo, un discurso puede tener como o se haya creado con el objetivo de ser, por ejemplo, algo cómico y tú te vas como por una línea muy triste y posiblemente los jueces se queden como, ay, yo creí que era cómico, wow, esto está muy bien abordado, si se llega a hacer bien, pero logras impactar en lo que viene siendo la persona empática y eso forma parte de la creatividad. Por último, y más importante, que es uno de los puntos que queremos desarrollar mucho en este taller, es el tema de la emocionalidad. Técnicamente, el mensaje del discurso debe como cumplir una función que es transmitir emociones al panel, transmitirle sensaciones, transmitirle imágenes, hacerle conectar con tu discurso a una forma no solamente superficial, sino que una forma emocional y propia. ¿Qué es lo que pasa? Esto funciona a través de, por ejemplo, sensaciones asociadas como pueden ser imágenes, sonidos, entre otras cosas, que te ayuden a comprender como lo que está haciendo. Por ejemplo, generarle una imagen mental a través de descripción al panel. Eso en cierta parte puede transmitirles emoción, les puede hacer como en cierta parte llevarlos a la anécdota y hacer que ellos se integren y formen parte de tu discurso de una forma muchísimo más vivida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos al final con la emocionalidad? Es uno, asentar una empatía dentro de las personas receptoras, pero también tener como ir a una verosimilitud, ¿no? Que es que la emocionalidad no va aislado, sino que va linkeado o va asociado a lo que viene siendo la voz, la palabra e incluso la caracterización que tú le das, como los gestos, el movimiento, que se terminará abordando más adelante. Dani, ¿quieres agregar algo? No, le pasamos a la siguiente. Sí.
Listo. Entonces, en ese caso, estos tres pilares y criterios pilares que ha mencionado Valeria son justamente los que se encuentran en el manual. Pero estos criterios necesitan de alguna manera un sostén, unas columnas que los mantengan. Entonces, en este caso, como bien decía Valeria, nos queremos enfocar en la emocionalidad, porque creemos que ha sido el pilar que hemos visto más dificultades para el desarrollo y por eso queremos que lo sigan trabajando, para que el discurso logre ser creativo, emocional y atingente. Entonces, ¿cómo se construye la emocionalidad? Un poco Valeria ya desarrollaba cómo es que, por ejemplo, puedes decir anécdotas para conectar con alguien, pero queremos ser claras de que hay muchas maneras de ser emocionales. Una puede ser emocional cuando su voz está quebrada, o cuando una se muestra totalmente desgastada, o con gestos faciales que estén muy tristes. Una puede ser emocional justamente acercándose a la persona y abrazándola, o estando muy, muy cerca del público, casi sentada con ella. Entonces, fíjense que hay muchas maneras en las cuales tú puedes conectar sentimientos con otra persona, y es porque la emocionalidad al final abarca todo el abanico que somos como humanos, y que tenemos que dar. Yo relaciono mucho emocionalidad con esto de los lenguajes de amor. Entonces, cada quien tiene su lenguaje de amor. Hay gente que le gusta algo más corporal, físico, hay gente que le gusta más los regalos, y así. Entonces, ustedes tienen que dar la emocionalidad también. Ustedes la van a construir, y en este caso, en el taller, vamos a usar 3 herramientas. Los elementos verbales, que es el uso de la voz, las palabras en sí, cómo construyen significado, más que nada como oraciones. Luego, los elementos paraverbales es la voz en sí, volumen, tono, velocidad, y silencios. Y finalmente, lo no verbal es el cuerpo, que todo lo que utilices, y el manejo escénico, el movimiento que tienes en un escenario. En este caso, no lo hemos podido tener en virtual, esta parte del movimiento, pero igual lo vamos a recalcar, porque esperamos que tengan muchos torneos presenciales ustedes de discursos y ahí lo puedan utilizar. Entonces, vamos a la siguiente. Habiendo hecho un poco esto de qué vamos a hacer, vamos directamente con Emanuel. Con los elementos verbales. Toda esta categoría es de elementos verbales. El primero son las imágenes mentales, ¿no? Las imágenes mentales logran que uno conecte con el otro a partir de una idea visual. Por ejemplo, si yo te digo, hoy sentí amor, queda como un poco abstracto. Yo no sé muy bien qué es el amor, como está flotando ahí en el aire. Si tú me dices por el contrario, hoy tuve esas ganas de levantarme en la cama, de saltar por la calle, de cantar mientras iba al trabajo, ves una idea de emoción y de sensación que logra ser muy visual. Por ahí va un poco esto. Aquí les voy a leer otro ejemplo y quiero que me diga alguien, algún participante, levante la mano, por favor. ¿Qué sentimiento, qué emoción creen que está tratando de decir esta persona con esta frase? Más que un príncipe que comparte con su princesa, me siento una princesa arrastrada por el caballo de mi rey y amorotonada de tantas rocas que golpean mis labios. ¿Cómo creen que se siente esta princesa? Esta mujer, en este caso. Lo pueden escribir por chat, pueden levantar la mano. Bueno, en ese caso, para no perder el tiempo, ahí lo que se nota un poco es esta idea de frustración o de enojo que puedes sentir, ¿no? Frustrada quizás, sí. ¡Ay, qué bien! Sí están escribiendo por el chat. Listo. María Ordaz nos cuenta frustrada quizás, o si él dice destruida, golpeada, afectada. Y Joel dice que su príncipe es frío, ¿sí? Sí, en verdad son las 3. Fíjense que primero, cada quien ha tenido su propia interpretación de la frase, y eso hace que sea mucho más interesante discursos, que cada quien se quede con un mensaje de lo que se dice, pero que logre conectar con el otro. Ustedes con una frase como esta, una imagen tan visual de imaginarse a una mujer desafortunadamente arrastrada por un caballo, es literalmente frustración, destruida, emocionalmente acabada, sintiendo que no vale lo que está haciendo por este príncipe, y además un príncipe que, como bien dice Joel, parece ser muy frío, parece tratarla mal, parece como desmotivarla, no escuchar sus intereses. Entonces, esto es lo poderoso de las imágenes mentales, y se generan un impacto enorme en lo que la persona puede escuchar a partir de solo ideas o escenas visuales. Nosotros, los humanos, somos muy visuales, entonces dar imágenes así claras de, por ejemplo, me puse mi chaleco amarillo, o sea, cosas muy básicas, como fui a tomar el café, o estuve caminando por horas en la noche fría, o así, cosas así muy visuales, incluso si les parece un poco como por las puras, ayuda infinitamente a descripciones que la persona discursista y a que la audiencia y las personas juezas entiendan. El segundo punto es el vocabulario, ¿no?
Primero les recomendamos altamente que para ser emocionales no tengan interrupciones. Las muletillas, como el que Valeria escribió, que es el M, o el A, o el E, o así, o el o incluso los silencios a veces terminan siendo muletillas, en algunos casos, tienen que evitarlos, porque eso rompe el momento, ¿no? Si tú me estás contando una historia, en la nada te pones o te quedas mirando a la cámara, no logra, esa emocionalidad que me tenías aquí va bajando. Y luego recuperarme es difícil. Entonces, luego esa emocionalidad que habías empezado a construir se dificulta. Entonces, ¿cómo construir emocionalidad desde el vocabulario? A veces es muy bueno evocar a cosas que la gente se relaciona mucho, ¿no? Entonces, ahí yo puse el ejemplo de las frutas, que es mora, naranja, níspero, pera, piña, plátano, pomelo y sandía, porque si bien es como decir un montón de cosas, primero, no son palabras muy complejas, y segundo, son palabras con las que todo se puede relacionar. Si yo te digo, todo un desayuno precioso, con moras, naranjas, nísperos y pomelos, una persona los puede entender, los puede ver, pero además se puede relacionar mucho con ello porque ve la enumeración de cosas y dice, son tantas cosas que me gustan, o son tantas cosas deliciosas, o frescas, o comunes, o del campo, o así, o de mi familia, que uno se conecta con eso. Entonces, también jugar con ese tipo de vocabulario para que las personas se puedan relacionar y sea mucho más fácil. Y ese efecto solo se consigue a veces cuando dices muchas cosas de distinto tipo y las personas se pueden relacionar con uno o dos. No me gusta la naranja, pero me gusta el níspero y la piña, entiendo por dónde va el discurso. Por ahí va la idea más o menos del vocabulario. Y lo tercero, ya le doy el paso a Valeria, es en las figuras retóricas. ¿Cómo son las figuras retóricas, no? Las figuras retóricas son juegos poéticos que uno hace. Hay un montón de figuras retóricas. Si les gustan, yo amo las figuras retóricas. Si alguno de ustedes ama las figuras retóricas, lee el manual de Semue en 2023, que le explicamos un montón. Aliteración, personificación, anáfora, metáfora, o sea, hay un montón. Ustedes pueden jugar con esas. Aquí lo importante que les voy a decir es que las figuras retóricas logran dar un mensaje de una manera más poética, ¿no? De una manera menos descriptiva. En algunas rondas que yo adjudiqué del Nacional de Panamá, siento que si bien su contenido era muy claro y muy positivo y iba perfecto con la ronda, sí sentía que me decía como, esto si le dijeran en otras palabras, sería tan precioso y tan bonito. Y un poco la figura retórica va por ahí, hacer lo que es cotidiano, algo extraordinario. Como no decir solo como, yo como Daniela tengo una vida muy buena, papás me quieren, tengo la fortuna de ir a la universidad, sino decir, ¿saben qué? La vida me abraza, me quiere, me cuida y me celebra. Fíjense que esas palabras hacen que uno entienda la vida como una persona, como un personaje. La vida es abstracto, o sea, la vida no está, no la puedo tocar, pero cuando tú dices la vida me abraza es como, hay algo visual que entra y le hace características a la vida de un humano y que son agradables. A nosotros nos gusta ser abrazados, cuidados, protegidos, celebrados. Por ahí va, ¿no? Y otra manera de las figuras retóricas, siguiendo el ejemplo ahí, es, y trato de agarrar con mis blancos dedos de cristal sus nubes de memorias. Y aquí es tratar de leer un poco más allá de las palabras, ¿no? ¿Qué se puede hacer mis blancos dedos? Yo, por ejemplo, racialmente, puedo reconocer que soy una persona con tez bastante blanca. Ahorita estoy un poquito morocha, pero porque es verano, pero en general creo que sí soy blanca. Entonces, habiendo dicho eso, obviamente mis dedos, puedo ser muy blanca y todo, pero no logran ser blancos. O sea, sigo siendo trigueña, un poco tostada a veces y así. Pero igual exageras diciendo que son blancas las cosas, ¿no? O cuando dices que las cosas son negras. Normalmente no son negras, normalmente son un marrón feito que tienen las cosas. Entonces también, como es exagerar un poco las cosas para que entren. Y ahora, mis dedos de cristal. ¿Qué significa que mis dedos son de cristal? Puede significar varias cosas. Puede significar que yo no hago trabajo manual, que soy una persona que es un poco frágil, un poco torpe, lo soy de todas maneras, que yo vamos a decir, hay gente que se esguinza a veces muy fácilmente los tobillos así, puedes decir que tienen tobillos de cristal, y cosas así, ¿no? Entonces, se refiere a una persona que es como tan así, tan dulce, que todo es de cristal. Y finalmente, nubes de memoria. Puede eso ya referir a recuerdos, que son a veces abstractos, como ya decíamos un poco esto de que no se puede tocar ni ver, pero está ahí. Y por ahí va, no puede hablar acerca de memorias enredadas, que como se condensan y parecen como nubes que están a punto de llover. Y por ahí va un poco, ¿no? Esa interpretación que tú le das como discursista a tu idea. Yo no digo, por ejemplo, cadenas de memorias. Como yo digo nubes, ¿por qué? Porque mis memorias no están en cadenas, no son lineales, no son clarísimas. No es que te lo puedo regalar en un collar. Son nubes con tramas y complicaciones. Por ahí va un poco cada cosa que tú le digas desde las figuras retóricas. Ahora sí, Valeria. Ajá. La apropiación del tema. Como veníamos hablando, en el criterio pilar de creatividad existe una originalidad
Y esto parte en cómo el discursista termina apropiándose del tema, cómo lo vuelve suyo, como algo en sí, que es lo que buscan los equipos de adjudicación, que pueda tener como diversos significados, cada persona le entrega un significado propio y le agrega como estos elementos que terminan siendo personales, como por ejemplo, agregar anécdotas propias para describir algunas partes. Por ejemplo, cuando dice, las aves me recuerdan a mi abuela, quien las cuidaba y alimentaba todas las mañanas. Eso es algo propio, es algo que es mío, es algo de mi abuela. Y nosotros lo vamos integrando con el fin y el objetivo de, al final, dar un discurso que se sienta personal y que pueda conectar más allá de simplemente mostrarme feliz o mostrarme ilusionado o mostrarme triste, sino también a nivel verbal, a nivel de construcción del discurso, puede hacer que las personas conecten con ello. También podemos, por ejemplo, vincular un conocimiento que sea supremamente específico, simplificarlo y como que hacerlo en cierta parte digerible, hacerlo poético a través de figuras retóricas, utilizar un buen vocabulario. Creo que al final agregar como referencias, agregar ejemplos, agregar estas anécdotas que venía contando, que terminan siendo propias, termina como agregándole algo especial a lo que viene siendo el discurso, porque ya no es como el discurso genérico, sino es el discurso de Daniela, es el discurso de María, es el discurso de Valeria, y eso es como que lo que termina siendo impactante dentro de los elementos verbales. Y no lo vean porque es como muy, puede ser muy complicado o puede ser poco digerible decir como, no es que tengo que estar pendiente de las imágenes mentales, de las figuras, del vocabulario, de agregar estas anécdotas. Al final véanlo todo como un conjunto, porque discurso se evalúa como un conjunto, como todos estos pequeños elementos se unen y se terminan linkeando entre sí para poder brindar un muy buen mensaje, que es como al final el mensaje va de qué tú quieres lograr y qué tú quieres transmitir como discursista. ¿Sí? Entonces podemos saltar a la siguiente lámina, por favor. Gracias. Ok. ¿Cómo usar tu voz? Esto viene siendo ya un elemento verbal, sino paraverbal. Lo primero que tenemos es el volumen. Y el volumen se puede evaluar de dos formas. Primero es la generalidad del mismo. ¿A qué nos queremos referir con esto? El volumen debe variar dentro del discurso para no tener un discurso que sea plano, sino que tiene que tener como estas variaciones que pueden representar algo. Pero tenemos un sentido de generalidad y es que, por ejemplo, yo no puedo bajar extremadamente la voz porque si lo hago, directamente el panel no me escucha, la audiencia no me escucha. Y eso es algo como que hay que tener en cuenta. Siempre elegir o mantener un volumen general que sea adecuado y que el panel pueda comprender completamente el discurso, pueda comprender la línea en la que va y lo pueda escuchar. Pero ¿qué es lo que pasa? Debemos integrar cambios significativos, es decir, llamar la atención del público, conectar con ellos. Por ejemplo, si yo quiero demostrar emoción, puedo agarrar y subir la voz, porque eso es como lo que a mí lo que yo quiero representar. O por ejemplo, si yo me siento triste, puedo empezar a bajar la voz porque no sé, me siento triste. Entonces, como que esos ejemplos terminan brindándole al panel o terminan brindándole a la audiencia como estos cambios significativos que me demuestran o me denotan a mí ciertas emociones que pueden estar como implícitas dentro del uso de la voz y del volumen, pero nunca llevarlo a extremos para que no se escuche que estás gritando y se encuentre súper saturado y no puedan comprender lo que estás diciendo, como tampoco llevarlo a algo súper, súper bajito donde el panel no puede entender y si está en la computadora se tenga que pegar así, que si la corneta en el oído o si estamos presencial te quedas ahí como, bueno, no se escucha, ¿qué hago? Entonces como que no terminen como llegando a esos extremos, sino que busquen un punto medio y como pueden en ese punto medio ir jugando e ir variando. Coincido con lo que ha dicho Valeria de volumen, creo que ha sido bastante clara. Vamos a ir con los otros dos puntos, que es el de tono y el de ritmo. Vamos con la idea de tono. El tono, ¡no! Listo. Entonces, el tono hace referencia a distintas maneras que uno tiene de hablar. Por ejemplo, cuando tú eres un poco más sarcástica, tratas de irte un poquito más para el agudo y así, ¿no? Entonces, va un poco por ahí. ¿Cómo jugar con los tonos para generar emocionalidad? A veces uno hace un tono más serio, más claro y más preciso, justamente porque quieres generar cierta atención hacia los demás.
ahí va un poco el tema de la emocionalidad que se va a generar, ¿no? Si uno se vuelve sarcástica, la audiencia está más propensa a esperar sensaciones de chiste o de broma, como más de relajo. Si una se pone en un tono más monótono y sincero, probablemente no crean que vaya a haber otro cambio más que ese, y por ende lo dan como un tema más formal, con emociones más de enojo y tristeza, tal vez un llamado a un cambio. Entonces, fíjense cómo con el tono ustedes pueden predisponer a la audiencia de esperar algo de ustedes, que puede generar expectativa y puede generar que su ¿cómo se dice? Lo que digan va a sorprender más, no sorprender, me corrijo, sino que va a lograr calzar más. Es como que la persona cuando te escucha con un cierto tono, dice, va a traer un texto que va a llenar mi casilla de amor. Entonces, tú vienes con un tono más romántico, más coqueto, y ponen tu texto ahí. Entonces, lo logran entender más bajo ese contexto, ¿no? El tono es una manera de entenderlo. Si voy a decir algo chistoso de manera súper seria, con un tono que es bastante monótono, probablemente nadie se ría, porque no esperan que fuera un chiste, no lo entendieron muy bien y finalmente queda en nada. Por ahí va un poco la idea del tono. Finalmente con los ritmos. El ritmo es no necesariamente ni el volumen ni el tono, sino el ritmo hace mucha referencia a la velocidad, ¿no? Un ritmo es la manera en la cual tú hablas. Naturalmente nosotros tenemos pausas en ciertas partes, o pausas en oraciones, o cuando vamos a cambiar de idea, ¿no? Entonces, ese es el ritmo un poco. Como a veces vamos un poquito más rápido porque queremos decir un montón de cosas de ahí y de allá, de los elementos paraverbales y verbales, y a veces queremos parar y dejar en claro que lo que más nos importa aquí es cómo ustedes van a usar su voz. Estos temas de ritmo hacen de que las cosas vayan cambiando. Puede ser que ustedes hablen con pausas entre palabras, pero la palabra le dicen muy rápido. O puede ser de que también ustedes digan las palabras lentamente y todo parezca como así un bucle, ¿no? Entonces, el ritmo depende de ustedes, depende de cómo es, no le den muchas vueltas con que hay un ritmo como bueno o malo, pero sí tienen que ver las velocidades. Y aquí dentro del ritmo quiero ser muy clara con los silencios. Y es que los silencios ayudan mucho. Si yo quiero generar una emoción hacia las personas de reflexión, probablemente me conviene hacer silencios más largos, para que cada oración que yo digo, la gente la reflexione. Por otro lado, si yo quiero dar una emoción como de intensidad, o de yo como quiero que ustedes estén tan alegres como yo por este logro que yo tengo, probablemente empiezo a hablar más rápido, como más emocionada, incluso tropezándome en mi propio ritmo. Entonces van cosas así que ustedes van agarrando, y cómo el ritmo te ayuda a que tal vez el corazón de tu público se acelere, se detenga, el cerebro empieza a pensar, o reaccionen con el hígado por algo enojado que tú digas, con un ritmo que cada vez va acrecentándose en velocidad y velocidad, porque estás cada vez más harto y vas a empezar a enumerar todo lo que te harta del Estado, de la economía, de tu sociedad y así. Va por ahí la idea. Y lo último, ya para terminar esta parte del elemento paraverbal en total, incluyendo lo del volumen que ha explicado muy bien Valeria, es que esto al final depende de ustedes. No hay un tono adecuado, no existe algo como un volumen neutral o un ritmo idóneo. Todo depende de ti. Yo tengo, por ejemplo, una voz aguda, no muy aguda, pero aguda. Entonces, no es que mi tono para hacer discursos tiene que ponerme súper grave, casi imitando una voz de una persona tal vez cisgénero hombre. Entonces, fíjense cómo esas cosas hacen de que ustedes no sientan de que hablen muy rápido ni muy lento. O tales personas, por ejemplo, chilenas, tienen más predisposición a que su ritmo sea muy rápido, porque esa es su manera de hablar. Eso no está mal. Lo importante es que jueguen ustedes desde su propia voz, desde lo que ustedes saben y de su tono y volumen. No tienen que fingir, no tienen que agravar su voz, no tienen que ir más rápido o más lento porque dicen, pucha, ellos no van a entender, o esto no es oratoria, o así no debo hablar. Falso. Su manera de hablar es más que suficiente para que su voz se haga escuchar. Y eso. Sí, yo quiero agregar como algo, y es como, primero con respecto a los silencios, que es como lo que decía Daniela, ¿no? O sea, depende de lo que tú quieras lograr. Creo que hay estrategias que son como muy efectivas, como por ejemplo, cuando tú estás dando un discurso que tiende a ser como un poquito trágico y tú quieres generar como esa tensión en el punto justamente que vas a impactar dentro de tu discurso, dar como un silencio antes, ¿no? O dar como un silencio después, pero justamente antes de la reflexión de esto que viene siendo trágico. Al final es como tú lo utilizas de forma, incluso no usarlo por usarlo, sino hacerlo de forma muy estratégica para tú lograr como impactar esos puntos que quieres hacer. Y respecto también como a cómo verlos, no los vean como de forma diferente, porque no van aislados. Muchísimas veces el volumen puede ir linkeado al tono. ¿En qué sentido? Yo agarro y tengo un volumen normal, un volumen general, donde estoy haciendo que todo el mundo me escuche, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Puede que yo quiera denotar tristeza. Entonces, yo bajé un poquito el volumen y mi tono de la voz empieza a ser como
temblar un poco, puedo jugar con el ritmo también. El tema es como no mantenerlo ahí y no tener como un mismo volumen, un mismo tono, un mismo ritmo durante todo mi discurso, sino que pueda ir variando poco a poco a lo largo del mismo para denotar, puede que sea una sola emoción, pero denoto como varias partes de la emoción, o como yo la representaría, y creo que eso es como al final complementa la palabra y va en conjunto a lo que al final se quiere transmitir. Eso. Ajá, la siguiente lámina, por favor, Emanuel. Chévere. Ajá. ¿Cómo moverse? Elementos no verbales, estos son manejo escénico y el uso del cuerpo. Primero tenemos el rostro. Creo que el rostro forma parte fundamental de lo que viene siendo, por ejemplo, transmitir una emoción o transmitir un mensaje, ¿no? Y esto tiene que ir acompañado con la voz, tiene que ir acompañado con el fondo del discurso o lo que viene siendo el contenido del mismo, pero adicionalmente creo que incluso en contextos posiblemente presenciales forme parte ya de una forma como muchísimo más completa, pero por ejemplo, fíjense ahorita, o sea, yo estoy dando un taller, estoy sentada literalmente en mi cuarto, que es usualmente donde se tienden a hacer, por ejemplo, las dinámicas de discursos, ¿no? De forma virtual, y que ustedes ven o en donde ustedes tienen como, por ejemplo, el foco ahorita en mi rostro. Y la importancia de en cómo yo, por ejemplo, puedo hacer un guiño para poder agarrar y demostrar coquetería, puedo agarrar y fruncir el ceño para demostrar ira, que son los ejemplos que pone el manual, pero también como yo puedo poner caras tristes, como yo me puedo sentir como en cierta parte eh, agotada, ese tipo de cosas, o puedo mostrar felicidad, puedo mostrar, wow, sí, increíble, ¿no? Creo que esas son como partes importantes de cómo moverse. Listo. Lo otro que podemos relacionar, ya habíamos explicado lo del rostro, es los gestos. Y aquí dos cosas. Primero, no le tengan miedo al éxito. Yo era súper rochosa, yo creía que movía mucho las manos, me dijeron, no hay forma, tienes que moverlas 5 veces más. No les digo eso a todos ustedes, pero sí creo que no hay que quedarse así, no hay que quedarse quieto, ni en la cámara, ni en una presentación en vivo, ¿no? Hay que hacer los gestos de manera atingente y adecuada, que sus manos sean su apoyo a su mensaje. Entonces, gestos que pueden hacer, enumerar cosas A, B, C. Quieren decir muchas cosas, ta, 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 ta. Pueden hacer esto de como hacer jerarquías así, como dejar las cosas claras, ser así como un punto muy, muy claro que tienen que decir, ponerse así, dicen que demuestra poder, esto lo hacen los presidentes, si quieren hacerlo, adelante. Pero son un montón de cosas que pueden hacer con las manos y quiero que las utilicen, porque no se imaginan en verdad cómo nos ayudan a las personas juezas especialmente. Hay algo innato del cerebro y es que el cerebro no puede evitar ver cosas moviéndose. Como, no sé si les ha pasado, pero estar en la sala y están como tratando de leer o hacer una tarea y si el televisor está prendido, ustedes no pueden dejar de ver el televisor. Y es porque nosotros no podemos evitar ver cosas que se mueven. Entonces, si ustedes en la cámara se mueven, hacen de que nosotros como jueces, que estamos un poco cansados por las largas rondas que han habido o así, logremos prestarles atención, logremos estar conectados con ustedes, nos inviten y refuercen su mensaje, ¿no? Como si están así tranquilos y le hacen algo así, yo me digo, ah, espera, esto es como un punto importante de su discurso. Vamos a escucharlo más, vamos a estar detenidamente, vamos a conectarlo con la dinámica y así. Cosas así les ayudan mucho con los gestos. Y eso es creo que lo que podría decir en ese punto. Sí, o sea, también, y esto va, creo que también respecto a la postura, ¿no? Y cómo todos se van como conectando y cómo todos al final terminan teniendo un peso importante. Y es, por ejemplo, para denotar frustración. Yo he visto que hay gente que hace como así con las manos, hay gente que se agarra la cabeza y que, oh, por Dios, no puede ser. Ese tipo de cosas terminan como que funcionando. ¿Y cómo se complementa la postura? ¿Cómo entra la postura como que en esto, no? Que es como, bueno, yo puedo estar así porque yo estoy confiado, soy, no sé, un superhéroe, entonces me siento como, wow. Pero puede que este superhéroe se siente rendido, ¿no? Entonces, mejor me recluyo, ¿no? Que es como, ¿por qué me está pasando esto? O sea, ¿por qué hago esto de esta forma? Y creo que esas partes o esas variaciones terminan siendo como que al final lo que le da mensajes al panel, como tú incluso, como tú complementas ese fondo, ese contenido que tú quieres dar con la forma que tú quieres como utilizarlo como tu transporte, para que al final cuando le llegue al panel, el panel no diga, bueno, es que dentro de su discurso
yo pude denotar, por ejemplo, a nivel de contenido, pude denotar emociones como tristeza, pude mostrar como este sentimiento de superioridad, sino que el panel diga, fíjate, este discurso tenía, por ejemplo, este sentido de sentirse derrotado. Me demostraba a través de emocionalidad dentro de su contenido este tipo como de factores. Pero a nivel de rostro, de gestos y de postura, también me lo representa porque hace A, B y C. Y eso es lo que termina dándole el impacto a lo que me está diciendo. Coincido con lo que ha dicho Valeria, y ha sido muy clara con los ejemplos, incluso solo para explicitar, ella ya lo ha dicho, pero para hacer el énfasis, que la postura puede mostrar mucho cómo uno se siente, y justamente si estamos hablando de emocionalidad, los sentimientos que se transmiten son muy importantes y son muy evidentes. Y ahí el movimiento, y es lo último, de cómo moverse, puede ayudar un montón. Es decir, nuevamente, si tú te adueñas todo el espacio, estás caminando todo el lugar, demuestras una confianza, una seguridad que se transmite al panel. Si quieres demostrar un tema de como, ay, estoy enamorado o así, como probablemente te sientes, te pones así, caminas para los lados, te es distraído, justamente tal vez caminando a pasos pequeños en el espacio, moviendo mucho las manos o estando muy feliz en el rostro. Entonces, finalmente, esas son las emociones que se pueden evocar, ¿no? Un movimiento que a mí también me gusta mucho es como cuando vas a decir algo íntimo, algo más personal y quieres transmitirle esta sensación de intimidad hacia la audiencia, es acercarte al público, ¿no? Si estás en el centro del escenario, ponerte casi al filo del piso donde estés, ¿no? Entonces, esas cosas hacen que tú quieres decir, o si le quieres gritar algo al mundo porque estás furioso también, acercarte al filo y gritarlo y gritarlo y expandirlo a todos, ¿no? O si quieres demostrar nerviosismo a este personaje que estás haciendo, caminar como loco, sin rumbo y así, sentirte como absolutamente perdido si quieres denotar desorientación. Entonces, todos esos movimientos, y yo siempre creo que el movimiento es lo más intuitivo, ustedes se han dado cuenta, ustedes actúan así. Nosotros hablamos más pausadamente cuando queremos contar algo muy serio. O nos mostramos felices o tristes, normalmente somos muy expresivos. Todo esto que le estamos diciendo del movimiento es muy, muy, muy personal y es algo que ustedes ya saben. Entonces, solo es que ustedes lo expongan y que ustedes lo pongan en la mesa cada vez que hagan discursos con respecto a la postura, gesto, movimiento y rostro. Hasta aquí, a menos que Val quiera añadir algo acerca del movimiento. Sí, por ejemplo, eso que decía Dani, como hacer, por ejemplo, presencialmente tú te acercas al público, virtualmente te acercas a la cámara, pero creo que esta es una estrategia que se utiliza mucho en la virtualidad, pero a veces tiende a salir como mal porque la gente se acerca a la cámara y hace esto. Y a veces como que directamente cortarte la mitad de la cara no funciona. Entonces cuando lo hagan para transmitir, por ejemplo, un secreto y que, ay, pero sabes, pasó esto. O sea, acercarte de una forma que se vea como personal, se siente que me estoy acercando a ti, pero no cortarme o no irme. También el espacio se puede utilizar dentro de lo que viene siendo la virtualidad. Por ejemplo, ese nerviosismo que explica Daniela de caminar un lado a otro sin rumbo, aquí puede que ahorita yo estoy sentada, pero puede estar parada, pero puede que yo agarre y me voltee para acá y haga así. O sea, como que demuestre ese sentido de nerviosismo que puede estar existiendo dentro de mí. Al final, como que termina siendo no solamente cómo lo adapto a la presencialidad, sino también como a la virtualidad y cómo yo puedo hacer que incluso con que esto se vea, yo pueda como que transmitirlo. Y no se queden como en esto, o sea, pueden pararse, pueden moverse, pero siempre tengan como el foco de lo que estoy haciendo tiene un sentido y tengo la cámara acá y no quiero que se pierda, no quiero que se me pierda yo de la cámara, porque de nada me sirve hacer como un super movimiento y que después al final como que no se vea la mitad de mi persona. Entonces, como que eso tiende a ocurrir, es algo realista y tipo, ténganlo en consideración como a la hora de no solamente darlo presencialmente, sino virtual, ¿no? Exactamente. Entonces ya estamos llegando muy cerca a la final. Ah, veo que usted le activó su micrófono. No sé si quieres decir algo, no normal, o lo quieres apagar. Va, voy a... Ah, Suciel ha escrito un par de preguntas. Muchas gracias, Suciel. Entonces, en cuanto a la apropiación del tema, ¿cuánto tiempo es recomendable invertir en anécdotas? Y segunda pregunta, ¿qué consejo podría darnos para ser altamente expresivos y sin llegar a la sobreactuación? No sé si Val, aprovechando que tú has hecho la apropiación, ¿te gustaría responder un poco esa? Sí. A ver,
Técnicamente depende de qué impacto, primero de la dinámica y de tu temática, pero qué impacto tú le quieres dar en sí a tu discurso. O sea, si tu discurso puede, en cierta parte, lo quieres que la anécdota sea algo complementario, quieres que la anécdota sea como algo principal dentro de tu discurso. Hay, por ejemplo, dinámicas que te piden específicamente contar anécdotas. Y estas anécdotas como que terminan siendo como, bueno, mira, eres una persona y un duende te convirtió en un animal, por decirte, eso es un ejemplo. Obviamente tu discurso va a ser sobre la anécdota de cómo llegó a pasar todo esto, cómo se dio el encuentro con el duende, cómo te convirtieron en un animal. Creo que esto fue una ronda del Toja, si no me equivoco, pero sé que la llegué a adjudicar en algún momento y como que se basaba en eso, pero tú podías como que integrar cosas, ¿no? Y decir, bueno, es que estaba escapando porque me peleé con mi mamá, me estaba escapando porque pasó tal cosa, o sea, como que depende de cómo tú quieras integrar esas anécdotas. Hay discursos que son muchísimo más libres, que son más personales, que son que tú, por ejemplo, expongas una incomodidad respecto a algo o un miedo muy profundo, y en ese sentido, como que al final eso termina siendo una anécdota tuya. Depende de en cuántas quieres utilizar, en qué grado las quieras desarrollar y si quieres que todo tu discurso sea de eso o quieres que sean como pequeñas partes o pequeños agregados que hagan que tú te apropies, por ejemplo, del tema. ¿Sí? Si no queda claro, lo puedes volver a preguntar. En todo caso, voy con la segunda, mi discusión nos confirma si ha quedado más clara esa primera, que es, para ser altamente expresivo sin llegar a la actuación, me parece una muy buena pregunta. Yo creo que en primer lugar hay que reconocer que no a todas las personas del mundo les van a gustar tus discursos. Porque hay veces donde la temática que tú eliges no les agrada o les parece como que no sé qué. Entonces, yo diría que la sobreactuación la pueden evaluar ustedes y gente cercana a ustedes. Vamos con la primera parte. Yo creo que en discursos yo aprecio mucho, y esto ya es algo personal mío, yo como jueza y como discursista también, yo aprecio mucho la espontaneidad y qué tan natural se ve. Yo trato en discursos de ser tal cual hablo yo con las personas. Entonces, tal vez no usar las manos 2 veces como lo hago con las personas, sino usarlas 4 veces más, vale, pero aún así sigo siendo yo, porque yo muevo las manos, ¿no? O como yo hablo fuerte, ¿no? Subirle tal vez, hacer un esfuerzo de hablar más fuerte en algunas partes, pero tampoco es que yo nunca hablo fuerte. Yo, por ejemplo, lo que sí hago es normalmente no hablo bajo, y en discursos tampoco normalmente hablo muy bajo, o sea, susurro por una oración y luego sigo hablando normal, porque no me gusta hacerlo. Entonces, la sobreactuación depende de cómo ustedes se sienten y cómo creen ustedes se sienten cómodos con ustedes mismos. No quiero que en discurso ustedes se tengan que inventar un personaje de, pucha, voy a ser súper extrovertido, voy a caminar por todo el lugar, voy a hacer gestos por todos lados, voy a hacer casi expresiones faciales que parecen muecas, ¿no? No es la idea. Ustedes siguen siendo ustedes. Ustedes para eso, entonces, me dicen, entonces, ¿cómo es que soy altamente expresivo y no sobreactúo? Conociéndote, grabándote, mirando fotos, videos de ti, haz audios, escucha cómo hablas, acentúas algunas palabras, acentúas otras, vas normalmente rápido, en qué momento haces pausas y cosas así. Eso te permite a ti conocerte. Para tú hablar en discursos y ser un gran discursista, tienes que conocerte a ti para que esto que tú eres lo mejores, no lo cambies, que es sobreactuar, lo mejores y lo vuelvas expresivo hacia los demás. Traten de abrirse, grábense y véanse cómo, con qué me siento, con qué me siento o no, ¿no? Por ahí yo les diría que pueden ir. Y también hay gente, y el segundo punto es que la gente cercana. Le pueden pedir a personas cercanas que revisen discursos de ustedes y les digan si sinceramente tienen que ser gente que ustedes aprecian mucho, que los conozcan de hace tiempo y que le pregunten, ¿no? ¿Cómo sientes esta parte? ¿Sientes que estás sobreactuado? ¿Lo sientes natural? ¿Conectas con mi mensaje no dependiendo de mi expresión no verbal y paraverbal? Si te dicen sí, no o así, es importante. No lo tomen como piedra. Tal vez justamente a esa persona no le gusta a la gente que habla muy fuerte y se los nieguen totalmente. Tómenlo como una manera de guía para ustedes saber en qué parte están haciéndolo como mucho y en qué parte no mucho. En verdad, esto de la sobreactuación depende mucho de la intuición, pero es lo que lo que al menos por mi parte les puedo decir que les puede ayudar a la sobreactuación y a ser más expresivos que cambiar ustedes y ser otro personaje que en verdad no son. Valeria, no sé si quieres añadir algo en esa segunda pregunta. No, sé que Héctor tiene una. Si Uciel después nos confirma si sigue teniendo dudas, si le queda algo poco claro, lo puede hacer otra vez por el chat. Héctor, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, si pudiera agregar algo a lo que dice Martu. Ajá.
Bueno, compartiendo un consejo que también me dio Marta en algún momento sobre grabarme cuando cuento historias o cuando cuento algo, me di cuenta que me es muy útil para detectar exactamente esto de la sobreactuación y cuando no estoy siendo yo. Por poner un ejemplo, de pronto yo lavo los trastes y en la tarea monótona me acuerdo de algo muy divertido, saco mi celular, lo pongo en modo grabar y me pongo a contar esa historia. O cuando salgo con unos amigos o amigas y les quiero contar, por ejemplo, cómo fue en un torneo de debate o cuando conocí a una chica y me rechazó, lo que sea, a veces saco mi celular, me grabo y me doy cuenta de, como dice Martu, qué cosas naturalmente acentúo, qué cosas naturalmente digo rápido, lento y como dice, tal vez subirle dos rayitas, pero eso a mí me ha ayudado a determinar mi sobreactuación porque es algo con lo que yo batallaba bastante, de si estoy sobreactuando o no estoy actuando lo suficiente. Entonces, no sé si a alguien más le sirva, pero pues a mí me ayudó bastante. Amo esto de que somos una comunidad de discursos que promueve y aprende todo en conjunto. Muchas gracias, Héctor, por eso. Es un gran consejo y es bueno también saber de que a ti te está siendo útil. Así que muchas gracias por tu participación. Esperamos que les sean útiles a ustedes también. Uciel dice que todo claro, así que eso es muy, muy bueno. A ver, María tiene una pregunta. vamos, Sí, léela. dice, si hay discursos, exigen que sobreactuemos cómo serían esos casos, porque hay dinámicas que son muy ajenas a nosotros. Bueno, particularmente yo tengo como una, sí, como que tengo una opinión sobre esto de cómo se deberían abordar, ¿no? Hay, por ejemplo, dinámicas donde te piden que debes caracterizar a un personaje. Y creo que eso parte, por ejemplo, hubo una en el Nacional de Perú que, por ejemplo, te decía, bueno, es que tú eres un muñeco Batman Lego, por decirte. Obviamente, yo no soy ni Batman ni soy un muñeco Lego, o sea, cómo yo lo represento. Y creo que eso parte de cómo actuaría, por ejemplo, este personaje, cómo caracterizarlo, qué tono de voz tendría, cómo se comportaría. Debo moverme para acá, me debo parar así, como si todo, wow, soy un superhéroe. Y ese tipo de cositas, creo que particularmente sí existe como ese riesgo sobre actuar, pero depende como que nuevamente es la pregunta que Daniela hace, o sea, cómo yo lo hago de forma natural caracterizando, que pueden haber dinámicas full ajenas, creo que eso siempre se termina dando porque existen en su variedad, pero la forma es como preguntarme, ok, ¿cómo yo lo abordo de una forma que yo cumpla con lo que se me está pidiendo, cumpla con la caracterización que me están pidiendo, sin yo alejarme completamente de lo que soy o variar como tanto, ¿no? Hacer como, no sé, un cambio sumamente drástico. Obviamente, si eres una persona que es triste y te toca una dinámica súper feliz, o sea, o puedes ver cómo la haces triste de alguna forma, o la haces trágica, o sigues con el tema de felicidad e intentas como ampliar lo que tú quieras y jugar con eso. O sea, creo que al final discursos es jugar, es expresarte, es variar, es poder como en cierta parte liberarte y poder estar como en otras cositas que puede que no sean muy personales tuyas, pero puedas como aprender también a cómo interpretarlas y cómo replicarlas en cierta parte. Me gustó mucho la respuesta de Valeria y la voy a complementar solo en dos puntos. El primero que es, ya ella lo adelanta, que es el de la versión que uno mismo da. O sea, yo creo mucho que, por ejemplo, siendo el ejemplo del Batman Lego, voy a hacer yo mi versión de Batman Lego, como la versión de Daniela siendo Batman. Entonces, ¿Batman qué es? Batman es un buen líder, Batman es súper como seguro de sí mismo, Batman ha tenido una situación un poco vulnerable por el fallecimiento de su padre. Entonces, fíjense ya, hay varias características de Batman. ¿Con cuál Daniela se identifica más? Ah, por ejemplo, yo puedo mostrarme en el discurso como una persona confiada. Mi Batman se va a basar en esa característica. Entonces, fíjense que ahí no caes necesariamente en la sobreactuación, porque agarras a lo que es tuyo, lo relacionas con tu personaje que te han dado, que te hace ser ajeno a ti, conectas con ese personaje y así el discurso que das puede ser más real, más natural. El otro camino que sí me gustaría presentar que pueden hacer ustedes es tomar directamente y relacionar lo que Valeria decía, que es jugar con la dinámica, es directamente tomarlo como que estuvieran en el teatro. Como, y actúen y vayan con todo y como decíamos antes, se simió al éxito. Y ahí es ya tomarse así, hacerlo casi caricatura. Ahí, ojo, reconocemos, y no solo lo digo como personas que son parte de equipos de adjudicación, sino en general como juezas, entendemos que es una ronda que te exige salir de ti. Te siento que el criterio de la sobreactuación no es algo que necesariamente va a perjudicar mucho.
Entonces, mientras que ustedes se atrevan a explorar con ese personaje y sean como más atrevidos o más coquetos de lo que ustedes normalmente son en discursos, pero sigan haciendo y sean atingentes y sean instrucciones de ser este personaje, no creo que haya problema. Es decir, de nuevo, traten de conectar con ustedes, traten de exagerar sus volúmenes, pero si en algún momento se quieren atrever a de verdad meterse en este personaje, háganlo, porque discursos no solamente es para expresarse uno mismo, sino que es para escapar de uno mismo y reconocerse y conocer herramientas que no se hago. Yo soy cero chistoso. Si me das un personaje chistoso, muero. Pero entonces ahí yo tendría que mentir directamente quién soy y hacer un personaje y construirlo en ese discurso. Que está bien, porque me permite a mí explorar lo chistosa que puedo ser, lo bromista, cómo me puedo tomar cosas de la ligera y no estresarme por todo. Por ahí diría que son dos caminos que quedan a su decisión como discursista. O relacionarse con el personaje externo o meterse de lleno y ser casi como actores de televisión. No sé si María, ¿te parece que hemos respondido la pregunta? Por favor, escríbenos. Si hay otra pregunta más, pueden tanto activar el micrófono, como levantar la mano, como escribirlo. Y si no es así, podemos ir pasando a la siguiente diapositiva, si te parece, Val, y así como que entrequelamos un poquito de tiempo en caso hubiera otra duda. Sí, chévere. Listo. Entonces, ¿de dónde salió, Valeria, esta preciosa diapositiva? Ok, a ver. Ah, chévere, le quedó claro. Bueno, prácticamente esta es una señal que tanto estás esperando para comenzar. Atrévete a explorar, atrévete a jugar, atrévete a simplemente decir, ¿qué pasaría si hago esto? ¿Qué pasaría si yo agarrara y intentara, no sé, ser por un día actor de teatro? Y hacer como este tipo de introspección de decir, ¿qué quiero mejorar también yo de mí? O sea, quiero divertirme, quiero hacer esto, lo quiero hacer por qué razón. Creo que al final esta es una señal que tanto estás esperando para comenzar, para poder explorar un nuevo mundo y para poder conocerte como también a ti mismo. Entonces, coincido con todo lo que ha hecho Valeria. Estoy muy ilusionada. Me ha sorprendido que haya habido... Agradezco que haya habido audiencia en este taller y agradezco todas sus preguntas. He mandado por el chat, ya para cerrar el taller, los temas que hemos tocado hoy, con la emocionalidad en específico, porque el tiempo parece que quedó claro, que es la emocionalidad en específico y las tres ramas. Lo he escrito solo para que, si alguien como tal vez lo escuchó, tuvo dudas y se olvidó de qué era, ahí lo tienen escrito, revisen los temas. Por último, si todo está claro, aquí queda el taller, pero eso, para que lo chequen por última vez. Y eso, como dijo Valeria, hemos estado muy contentas de hacer la aplicación de Panamá. Ha sido un proceso increíble que nos ha permitido ver tanto cómo es que hay que seguir creciendo discursos, como estar muy contentas de saber que hay interés por este taller y de seguir apoyando a personas que recién inician en la categoría. Así que parece que no hay más preguntas. Emanuel, ¿puedes pasar a la siguiente? Entonces, no hay mucho más que decir. Muchas gracias por su atención. Suerte sobreviviendo. Contentísima de haber expuesto este manual que les sirva de guía, aunque sea un poquito, con que se lleven algo de este taller, más que contentas Valeria y yo. Y les mandamos un fuerte abrazo. Ahí nos vemos. Chao, muchísimas gracias. Listo. Yay. Gracias a Daniela y Valeria por dar este maravilloso taller. De parte de todo el circuito y la organización de Senade, le damos muchas gracias por tomarnos en consideración y tomar parte de su tiempo, que sé que a veces es difícil, pero muchas gracias. El gusto es nuestro. Gracias por pensar en nosotros.